El deseado de todas las gentes, capítulo 44, la verdadera señal. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. En la región de Decápolis fue donde los endemoniados de Gadara habían sido sanados. Allí la gente, alarmada por la destrucción de los cerdos, había obligado a Jesús a apartarse de ellos. Pero había escuchado a los mensajeros que él dejara atrás y se había despertado el deseo de verlo. Cuando Jesús volvió a esa región, se reunió una muchedumbre en derredor de él y le trajeron a un hombre sordo y tartamudo. Jesús no sanó a ese hombre, como era su costumbre, por medio de una sola palabra. Apartándolo de la multitud, puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua, mirando al cielo. Suspiró al pensar en los oídos que no querían abrirse a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al Redentor. A la orden «sé abierto», le fue devuelta al hombre la facultad de hablar y, violando la recomendación de no contarlo a nadie, publicó por todas partes el relato de su curación. Jesús subió a una montaña y allí la muchedumbre acudió a él, trayendo a sus enfermos y cojos y poniéndolos a sus pies. Él los sanaba a todos, y a la gente pagana como era, glorificaba al Dios de Israel. Durante 3 días, ese gentío continuó rodeando al Salvador, durmiendo de noche al aire libre y de día agolpándose ávidamente para oír las palabras de Cristo y ver sus obras. Al fin de los 3 días, se habían agotado sus provisiones. Jesús no quería despedirlos hambrientos e invitó a sus discípulos a que les diesen alimentos. Otra vez, los discípulos manifestaron su incredulidad. En Betsaida habían visto cómo, con la bendición de Cristo, su pequeña provisión alcanzó para alimentar a la multitud. Sin embargo, ahora no trajeron todo lo que tenían, ni confiaron en su poder de multiplicarlo en favor de las muchedumbres hambrientas. Además, los que Jesús había alimentado en Betsaida eran judíos. Estos eran gentiles y paganos. El prejuicio judío todavía era fuerte en el corazón de los discípulos y respondieron a Jesús: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Pero, obedientes a su palabra, le trajeron lo que tenían: 7 panes y 2 pescaditos. La multitud fue alimentada y sobraron 7 grandes cestos de fragmentos. 4,000 hombres, además de las mujeres y los niños, repusieron así sus fuerzas, y Jesús los despidió llenos de alegría y con corazones agradecidos. Luego, tomando un bote con sus discípulos,
cruzó el lago hasta Magdala, en el extremo sur de la llanura de Genesaret, en la región de Tiro y Sidón. Su espíritu había quedado confortado por causa de la implícita confianza de la mujer sirofenicia. Los paganos de Decápolis lo habían recibido con júbilo. Ahora, al desembarcar otra vez en Galilea, donde su poder se había manifestado del modo más sorprendente, donde había efectuado la mayor parte de sus obras de misericordia y había difundido su enseñanza, fue recibido con incredulidad despectiva. Una delegación de fariseos había sido reforzada como representantes de los ricos y señoriales saduceos. El partido de los sacerdotes, los escépticos y aristócratas de la nación. Las dos sectas habían estado en acerba enemistad. Los saduceos cortejaban el favor del poder gobernante con el fin de conservar su propia posición y autoridad. Por otro lado, los fariseos fomentaban el odio popular contra los romanos, anhelando el tiempo cuando podrían quitarse el yugo del conquistador. Pero los fariseos y saduceos se unieron ahora con Cristo. Los iguales se buscan y el mal, donde quiera que exista, se confabula con el mal para destruir al bien. Ahora los fariseos y saduceos vinieron a Cristo pidiendo una señal del cielo. Cuando en los días de Josué Israel salió a pelear contra los cananeos en Bet-Orón, el sol se detuvo a la orden del líder hasta que se logró la victoria. Y muchos prodigios similares se habían manifestado en la historia de Israel. Exigieron a Jesús alguna señal parecida, pero esas señales no eran lo que los judíos necesitaban. Ninguna mera evidencia externa podía beneficiarlos. Lo que necesitaban no era esclarecimiento intelectual, sino renovación espiritual. Jesús dijo: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pues estudiando el cielo podían predecir el tiempo, mas las señales de los tiempos no podéis. Las propias palabras de Cristo, pronunciadas con el poder del Espíritu Santo, que los convencía de pecado, eran la señal que Dios había dado para su salvación. Y habían sido dadas señales directas del cielo para atestiguar la misión de Cristo. El canto de los ángeles a los pastores, la estrella que guió a los magos, la paloma y la voz del cielo en ocasión de su bautismo eran testimonios en favor de Cristo. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Cristo habría de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y así, como la predicción de Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, así la predicación de Cristo era una señal para su generación.
Pero qué contraste en la recepción de la palabra. La gente de la gran ciudad pagana tembló al oír la advertencia de Dios. Reyes y nobles se humillaron, encumbrados y humildes, juntos clamaron al Dios del cielo, y su misericordia les fue concedida. Cristo había dicho: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. Cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías. Pero para los fariseos, esas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y su opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros les eran un reproche. Lo que indujo a los judíos a rechazar la obra del Salvador era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para bendición de la humanidad. La más alta evidencia de que Él venía de Dios estriba en que su vida revelaba el carácter de Dios. Hacía las obras y hablaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros. Cuando en nuestra época se presenta el mensaje de verdad, son muchos los que, como los judíos, claman: muéstrennos una señal, realicen un milagro. Cristo no ejecutó milagros a pedido de los fariseos. No hizo milagros en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para vindicarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. ¿No es acaso un milagro que podamos liberarnos de la esclavitud de Satanás? La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano. Es implantada por la gracia de Dios. Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda liberado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se realizó un milagro. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a entender la verdad moral. Cada vez que un alma se convierte y aprende a amar a Dios, y guarda sus mandamientos, se cumple
la promesa de Dios. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. El cambio en el corazón humano, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. En la predicación de la palabra de Dios, la señal que debe manifestarse ahora y siempre es la presencia del Espíritu Santo, para hacer de la palabra un poder regenerador para quienes la oyen. Tal es el testimonio de Dios ante el mundo, para la misión divina de su Hijo. Los que deseaban una señal de parte de Jesús habían endurecido de tal manera su corazón en la incredulidad que no discernían en el carácter de Cristo la semejanza de Dios. No querían ver que su misión cumplía las Escrituras. En la parábola del rico y Lázaro, Jesús dijo a los fariseos: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ninguna señal que se pudiera dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. Jesús, gimiendo en su espíritu y apartándose del grupo de caviladores, volvió al barco con sus discípulos. En silencio pesaroso, cruzaron de nuevo el lago. Sin embargo, no regresaron al lugar que habían dejado, sino que se dirigieron hacia Betsaida, cerca de donde habían sido alimentados los 5000. Al llegar a la orilla más alejada, Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Desde los tiempos de Moisés, los judíos habían tenido por costumbre apartar de sus casas toda levadura en ocasión de la Pascua, y así se les había enseñado a considerarla como un tipo de pecado. Sin embargo, los discípulos no entendieron a Jesús. En su repentina partida de Magdala se habían olvidado de llevar pan y solo tenían un pan consigo. Entendieron que se refería a esta circunstancia y que les recomendaba no comprar pan a un fariseo o a un saduceo. A menudo su falta de fe y percepción espiritual los había conducido a incomprensiones similares de las palabras de Cristo. En esta ocasión, Él los reprendió por pensar que quien había alimentado a miles de personas con unos pocos pescaditos y panes de cebada pudiera referirse en esta solemne amonestación meramente al alimento temporal. Existía el peligro de que el astuto razonamiento de los fariseos y saduceos leudara a sus discípulos con incredulidad y esto los hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. Los discípulos se inclinaban a pensar que su maestro
debiera haber otorgado una señal en los cielos cuando se la habían pedido. Creían que Él era perfectamente capaz de realizarla y que una señal tal habría silenciado a sus enemigos. No discernían la hipocresía de esos caviladores. Meses más tarde, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, Jesús repitió la misma enseñanza. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y convierte toda la masa a su propia naturaleza. Así también, si se le permite existir en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida. Cristo ya había reprendido un notable ejemplo de la hipocresía farisaica al denunciar la práctica del corbán, por medio de la cual se ocultaba una negligencia del deber filial bajo una afectación de generosidad hacia el templo. Los escribas y fariseos insinuaban principios engañosos, ocultaban la verdadera tendencia de sus doctrinas y aprovechaban toda ocasión para inculcarlas arteramente en el ánimo de sus oyentes. Esos falsos principios, una vez aceptados, obraban como la levadura en la harina, impregnando y transformando el carácter. Esa enseñanza engañosa era lo que hacía tan difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Las mismas influencias obran hoy por medio de los que tratan de explicar la ley de Dios de modo de hacerla conformar con sus prácticas. Esa clase no ataca abiertamente la ley, sino que presenta teorías especulativas que minan sus principios. La explican en forma que destruye su fuerza. La hipocresía de los fariseos era el resultado del egoísmo. La glorificación propia era el objetivo de su vida. Esto era lo que los inducía a pervertir y a aplicar mal las Escrituras, y los cegaba en cuanto al propósito de la misión de Cristo. Aún los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil. Los que decían seguir a Cristo, pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos, estaban influenciados en gran medida por el razonamiento de los fariseos. Con frecuencia vacilaban entre la fe y la incredulidad y no discernían los tesoros de sabiduría escondidos en Cristo. Aún los discípulos, si bien exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, no habían cesado en su corazón de buscar grandes cosas para Dios. Este espíritu era lo que motivaba la disputa acerca de quién sería el mayor. Era lo que se interponía entre ellos y Cristo, haciéndolos tan apáticos hacia su misión de sacrificio propio, tan lentos para comprender el ministerio de la redención.
así como la levadura, si se la deja completar su obra, ocasionará corrupción y descomposición. El espíritu egoísta, si se lo acaricia, produce la contaminación y la ruina del alma. Cuán difundido está hoy, como antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre unos y otros queda manchado por el secreto deseo de exaltar al yo. Cuán prestamente se manifiesta el pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. A sus propios discípulos se dirigen las palabras amonestadoras de Cristo. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es la sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo. Y solo la obra eficaz del Espíritu puede implantar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Cuando la fe que aceptamos destruye el egoísmo y la simulación, cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es del debido carácter. Padre, glorifica tu nombre, fue el principio fundamental de la vida de Cristo. Y si lo seguimos, será el principio fundamental de nuestra vida. Nos ordena andar como Él anduvo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.